la versión de la Reina Valera. Perdón que me ría. Ay, está aquí, dice Goid y puse ya, perdón. Y ahora sí estoy, ¿no? Ya. Entonces voy a empezar el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Verso 1 en la versión Reina Valera. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos, discípulos de los profetas, gritó hacia Elisha: tu siervo, mi varón, está muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso al Señor, y el cobrador de impuestos viene para tomar a mis 2 niños para él por siervos. Verso 2. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Verso 2. Y dijo a ella Elisha: ¿qué haré por ti? Declárame, ¿qué hay para ti en la casa? Y ella dijo: no hay a tu sierva nada en la casa, sino una jarrita de aceite. Verso 3. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Verso 3. Y él le dijo: anda, pide para ti, pide a pesar de ti, utensilios de afuera, de con todas tus vecinas, utensilios vacíos, no aminores. Verso 4. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Verso 4. Y entonces entrarás y cerrarás la puerta por ti y por tus hijos, y derramarás sobre todos los utensilios estos, y el lleno ve moviendo. Verso 5. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Verso 5. Y se fue con él y cerró la puerta en favor de sí y en favor de sus hijos. Ellos le acercaban a ella y ella vertía. Verso 6. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Verso 6. Y ocurría que, conforme llenase los utensilios, dijo a su hijo: acércame aún otro utensilio. Y él dijo: no hay aún otro utensilio. Y se detuvo el aceite. Verso 7. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Verso 7. Y ella vino y contó al Isha Elohim, al varón de Dios. Y él dijo: anda, vende el aceite y paga a tu cobrador de impuestos, y tú y tus hijos vivan con el excedente. Voy a continuar. Verso 8. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Verso 8. Y fue un día que pasó Elisha hacia Shunem, y allí estaba una mujer grande, crecida en importancia, y ella hizo fuerza en él para comer pan. Y fue cada vez pasar él por ese lugar,
él se apartaba allí para comer pan. Verso 9. La mujer dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Verso 9. Ella dijo a su varón, he aquí, ahora sé que Elish Elohim, un varón de Elohim, santo él, pasa junto a nosotros siempre. Verso 10. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Verso 10. Haremos ahora para él una subida de muro pequeña, o sea, una habitación pequeña arriba. Y le pondremos allí cama y mesa y silla y menorá, y será que en su venida a nosotros, él se retire y se aparte hacia allí. Verso 11. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Y fue un día, él vino hacia allí y se retiró, apartó hacia allí, hacia su habitación en la parte de arriba, y se acostó allí. Luego le dijo a su criado, verso 12, luego le dijo a su criado Geisi, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Verso 12. Y dijo Gehazi, su siervo, y dijo a Gehazi su siervo, llama a la Shunamit esta, y él la llamó y ella se paró delante de él. Verso 13. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Verso 13. Y él le dijo a él, debe ser, entonces Eliseo le dijo al Geisi, ¿no? Y él le dijo a su siervo, di ahora a ella, he aquí, ha sido solícita hacia nosotros con toda esta solicitud. ¿Qué hacer por ti? ¿Hay algo para hablar por ti hacia el rey o el jefe del ejército? Y ella dijo, en medio de mi pueblo yo habito. Quiere decir que que ella estaba tranquila en su pueblo, que tenía prestancia, liderazgo ante el pueblo. Verso 14. Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Verso 14. Y él dijo a Gehazi, ¿qué hacer por ella? Y dijo Gehazi, solo que hijo no hay para ella y su varón es anciano. Verso 15. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Y él dijo, llámala, y él la llamó y ella se paró en la entrada. Verso 16. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un niño. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Verso 16. Y él dijo, para este Moed, conforme al tiempo, estarás viva, vigorosa tú, abrazando un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no seas faltón con tu sierva, no me ilusiones. Prácticamente le dice eso. Verso 17. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, para esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Verso 17. Pero la mujer quedó embarazada y parió un hijo. Para ese Moed, conforme al tiempo, viva, vigorosa, tal como le comunicó a ella Elisha. Verso 18. El niño creció y un día salió a ver a su padre.
que estaba con los segadores. Verso 18. Y creció el niño y fue. Un día salió hacia su padre, hacia los segadores. Verso 19. De pronto exclamó, ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado, llévaselo a su madre. Verso 19. Y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y dijo al muchacho, al siervo, cárgalo, llévalo hacia su madre. Verso 20. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual la tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Y lo cargó y lo trajo hacia su madre y se sentó sobre las rodillas de ella hasta el mediodía y murió. Verso 21. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerró la puerta y salió. Verso 21. Y ella subió y lo acostó sobre la cama del Ishja Elohim y ella cerró en favor de él y salió. Verso 22. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. Verso 22. Y ella llamó a su varón y dijo, envía ahora para mí uno de los muchachos y una de las asnas, y yo correré para que yo vaya rápido hasta el Ishja Elohim, varón de Dios, y volveré rápido. Verso 23. ¿Para qué vas a verlo hoy? Le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Verso 23. Y él dijo, ¿por qué tú vas hacia él hoy? No es Jodesh, inicio de mes, ni es Shabbat. Y ella dijo, Shalom. Verso 24. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. Verso 24. Ella vendó, quiere decir que le puso el apresto a la asna, y dijo a su siervo, conduce y anda, no te detengas por mí al montar, a menos que te diga. Verso 25. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y dijo a su criado, Gehazi, mira, ahí viene la tsunamita. Verso 25. Y anduvo y vino hacia el Ishja Elohim, hacia la montaña del Carmel, y fue, conforme ver el Ishja Elohim a ella de frente, dijo a Gehazi, su siervo, he aquí, la tsunamit está. Verso 26. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Verso 26. Ahora, corre ya a recibirla y dile, Shalom para ti, Shalom para tu varón, Shalom para el niño. Y ella dijo, Shalom. Verso 27. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Gehazi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala. Está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Verso 27. Y vino hacia él, hacia el Ishja Elohim, hacia la montaña, e hizo fuerza en sus pies, y se acercó Gehazi a disuadirla. Pero dijo el Ishja Elohim, afloja, déjala, porque su pescuezo está amargado para sí, y el Señor dejó escondido de mí y no me ha declarado. Verso 28. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Verso 28, y ella dijo, ¿acaso pedí un hijo de con mi Señor
¿Acaso no dije, no me des inseguridad, no me ilusiones? Vuelvo a repetir el verso 28. Y ella dijo, ¿acaso pedí un hijo de con mi señor? ¿Acaso no dije, no me ilusiones? Verso 29. Eliseo le ordenó a Gehazi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no le saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Verso 29. Y dijo a Gehazi, ciñe tus caderas y toma mi bastón de apoyo en tu mano y anda. Cuando encuentres a un ish, no le expreses palabra de amparo o adopción. Y si te expresa palabra de amparo o adopción, no le respondas. Y pondrás mi báculo de apoyo sobre el rostro del muchacho. Verso 30. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Verso 30. Y dijo la madre del muchacho, vive Hashem y viva tu pescuezo si yo te voy a dejar. Y él, Elisha, se levantó y se fue tras ella. Verso 31. Gehazi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Gehazi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Verso 31. Y Gehazi pasó delante de ellos y puso el báculo de apoyo sobre el rostro del muchacho. Y no haber voz ni haber escucha, y volvió y a recibirlo a Elisha, y le declaró para decir, no se despertó el muchacho. Verso 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Verso 32. Y entró Elisha a la casa, y aquí el muchacho estaba muerto, acostado sobre su cama, la de Elisha. Verso 33. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Verso 33. Y entró y cerró la puerta por ellos y entró en juicio hacia el Señor. Verso 34. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Verso 34. Y subió y se acostó sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos de él, y sus palmas sobre las palmas de él. Es decir, se extendió sobre él y se calentaba la carne del muchacho. Verso 35. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Verso 35. Y volvió y anduvo por la casa, una aquí y una aquí, de aquí para allá. Y subió y se extendió sobre él e hizo presión, sacudió al muchacho hasta 7 veces y abrió el muchacho sus ojos. Verso 36. Entonces Eliseo le dijo a Gehazi, llama a la señora. Gehazi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Verso 36. Y entonces llamó a Gehazi y dijo, llama a la Shunamit, esta, y él la llamó. Ella vino hacia él y le dijo, carga a tu hijo. Verso 37. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Verso 37. Y ella entró y cayó sobre los pies de él e hizo reverencia a tierra. Y ella cargó a su hijo y salió. Hasta aquí la lectura de la porción. No sé si
Tal vez alguien quiera comentar algo al respecto, o tal vez encontró algún versículo que le pareció que estaba diferente o que daba otro sentido. Natita. Anita querida, solamente un pequeño detalle que hoy en el estudio del hermano Eric, del Cantar de los Cantares, él dijo que el nuevo, otro de los nombres para el Señor Yehoshua era, eh, tal La que vez abre la Carmita lo boca. escuchó, era como el que pone, como el que abre la boca de los durmientes. Amén. Entonces me pareció hermosísimo y ahorita que tú estás leyendo la Haftará, era el Señor Yehoshua mismo, ¿no? Pero ver cómo se hace evidente en cada una de las partes de la Haftará, cómo el Señor abre la boca de los durmientes, o sea, de los que estaban muertos. Entonces, solamente ese detallito. Gracias, Natita. Sí, muy lindo, gracias. Estuvo más que lindo cuando dijo eso. Y creo que a veces, bueno, somos nosotros también esos muertos, ¿no? Que él abre la boca. Y no sé, alguien más que quiera comentar que cuando fuimos leyendo o leyó algo que le esté hablando, que le diga, o algo que tenga alguna pregunta. O sea, a mí me pareció impresionante la actitud de esta tsunamita, ¿no? En medio de la desesperación de perder un hijo. Am, Me recuerda a, no sé, al mismo Abraham teniendo o sea, teniendo como, le veo como una lucha interna, diciéndole, tengo shalom, o sea, no quiso ponerle en sobreaviso a su esposo, a la gente, por la situación tan terrible que estaba pasando, sino que sabía a dónde ir, ¿no? Eso me pareció hermosísimo que nosotros podamos entender a dónde ir. Y si bien es cierto, podríamos entender que le estaba dando como un reproche, y no era un reproche, sino más bien hasta un punto de sinceridad, sacando de su corazón todo aquello que ella sentía. Y no es que ella buscaba que el niño viva, sino más bien era como porque cuando le preguntan, ¿hay shalom? Yo le siento sincero, ¿hay shalom? Y ella dice, sí, shalom, a pesar de cómo ella se sentía. O sea, eso me pareció hermoso. Amén. Pues sí, pues la verdad así me pareció así como que nunca había leído esta porción, aunque ya la he leído algunas veces. Y pues lo que yo veía es que así como la viuda era aparentemente, no se ve, que era alguien necesitada, pobre, ¿ya? Y acá había una tsunamita que era, pues tenía sus recursos, ¿no? Pero Dios no hace distinción. Ambas tenían una misma necesidad, de diferente manera, pero ambas tenían necesidad. Y, y la necesidad era salvación, de alguna manera, porque, porque era más notorio en la viuda que necesitaba pues que alguien les socorra para que no se lleven a sus hijos y el sustento porque su esposo había muerto. Pero en la tsunamita ella en cambio era diligente con lo que había recibido. Y me gusta aquí porque en la primera parte algo que a mí me gustó bastante y me impactó, es eso que nos dice, ¿qué tienes en tu casa? Le dice, ¿no? Y ya hemos aprendido que el verbo tener no existe, sino que dice, ¿qué hay para ti? O sea, ¿de qué dispones tú? Y como todos nosotros siempre decimos, de nada, pues por eso tengo el problema, como por último, si supiera qué hacer, ¿no? Pero ella dice, no, no tengo nada. Pero luego como que le viene y dice, tengo una jarrita de aceite. A mí me impresionó esto de la jarrita de aceite porque me sonó a lo que hablábamos esta semana de, bueno, no me acuerdo bien, del granito de mostaza. O sea, algo así. O sea, eso, tengo el ruach, está diciendo. Y bueno, y con eso, pues dice, anda, ya es lo que tienes que hacer. Y me gustó porque le manda a hacer para ella y para sus hijos. O sea, tienes una necesidad, haz para ti con lo que tienes. Eso.
Y una palabra, bueno, yo no había leído antes, pero busqué el significado de la palabra, el nombre de Eliseo. Y Eliseo significa, pues, salvación de Dios. Dios es la salvación, Elisa. Dios es la salvación. Y me impactó porque yo decía, ¿por qué ella no ora? ¿O por qué no fue al templo? O algo así. Fue hacia el profeta. O sea, en realidad no fue al profeta, fue buscando a Dios, ¿no? Y Dios como, y todo esto de cierra la puerta tras de ti, en pos de ti, me hacía acuerdo a cuando nos enseña el Evangelio sobre orar, que entres a tu habitación, cierras la puerta y en secreto. Y es como, está como enseñándonos que a quién debemos ir en nuestra necesidad es al Señor. Primero, como dice su Evangelio, ¿no? Poner en oración nuestra necesidad y Él suple. Y venía la respuesta enseguida. Pero también a veces le dice, pues ahí tienes, lo que tienes, hazle usar, lo que Dios te ha dado, que sea poquito, pues eso va a producir. Y produjo para suplirle y produjo para no solo pagar la deuda, que como veíamos puede ser injusta, pero, pero le llevó a que pague la deuda y además a que le sobre para sustento. Entonces Dios no escasea. Ya, pero entonces así mismo es la salvación de Dios. O sea, ni siquiera ella sabía qué salvación estaba buscando. O sea, esta es una salvación así como natural, la situación del día a día que nosotros vivimos. Pero con la tsunamita, aparentemente la tsunamita no tenía necesidades. La tsunamita no tenía necesidades y era generosa y tenía un corazón diligente. Tanto que Dios le usó de instrumento para bendecir a su siervo y tenía esa habilidad de pensar para cuando venga por acá, y se da a entender que él iba cuando habían citas, cuando había shalom, cuando había luna nueva, no sé, seguramente iba a tocar el shofar, no sé, no dice eso, ¿no? Pero él iba a visitar en ese sitio cuando él iba, que tenga un lugar para recibirle. Y es como Dios viendo por el siervo, cuidando del siervo. Y por un lado, y por el otro lado, Dios también queriendo, pues, suplir la necesidad de esta mujer. Aparentemente tenía todo, pero había una falta. Y no se daba cuenta Eliseo. Y Dios usa al siervo para decirle, mira, esta es la falta. A veces podemos decir que nosotros estamos bien, pero hay una falta, una necesidad. Y en el caso de la mujer, sí era el hijo, ¿no? Pero el hijo, ¿a quién representa? Muchas veces estamos bien, pero ¿qué nos hacía falta? Así cuando no conocíamos al Señor, no sabíamos que necesitábamos salvación. Pero bueno, aquí hay como verle de dos lados, la parte humana y la parte de la obra que estaba haciendo Dios, ¿no? Entonces, la mujer no sabe que tiene una necesidad, pero él la suple. O tal vez sí había ese secreto, en su secreto había esa necesidad y Dios conocía y la hizo conocer y le dio respuesta a esa necesidad. Y claro, pues si Dios la hizo, lo iba a hacer bien. Entonces, como decía Nati, no es que vayan son de reclamos, sino como a uno le pasa, no entiendo. O sea, sí, es esto tengo shalom porque bueno, como dice Dios dio, Dios quitó, pero no ha de haber sido pues para que venga, sonría y se vaya, como quien dice, ¿no? Un Isaac y es nada más. Y hace la obra tan completa, bueno, y ella va, insiste y va, y el siervo tampoco, el siervo está dando la vuelta preguntando, ¿qué será? ¿Qué será? Tal vez en esa pregunta que el siervo oraba, la mujer oraba, y ahí tal vez se le reveló más allá de la bendición de haber recibido un hijo, se le reveló o sea, esto de que iba y venía y que insistía para que despierte el niño, tal vez era cuando ya algo se soltó, algo que ya tenía que ser mostrado a los ojos, no sé, y tanto que ya cuando despierta le dice, ven, ¿no? Y ella en el último verso dice, y ella entró y cayó sobre los pies de él e hizo reverencia a tierra. Y luego cargó a su hijo y se salió. Y yo decía, esta como que hubo ese descargo, o sea, no dice más palabras, solo dice la acción de la mujer que cayó sobre los pies de él. A mí me hacía como
como cuando María Magdalena lavó los pies al Señor. O sea, se sintió limpia, se sintió salva y cayó sobre los pies del Señor a ungirlos, ¿no? Pero ella cayó sobre los pies, es como que cayó en cuenta, como que se le reveló, como que aquí conoció la obra de salvación del Señor. Si bien se llevó a su hijo vivo, ese es el hecho, pero ¿qué es lo que pasó durante este proceso que iba y venía, que caminaba y que se preguntaba, iba y venía para despertar al muchacho? Tal vez era ese proceso de ver que era necesaria esta situación que viviera la mujer para que sea revelado el Mesías. Y bueno, pues concluyendo, para la enseñanza se puede decir que tenemos en resumen de esta parashá, pues Josué me preguntaba, ¿no? Me hacía preguntas, pero sobre si estamos alineados sobre el entendimiento de la parashá. Y bueno, yo decía que el significado de Elisha, Dios es la salvación, era la instrucción que traía, el mensaje que encerraba toda esta parashá. Y en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ningún refinamiento que no sea humano, pero fiel es Dios y que no os dejará ser refinados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la refinación, la salida para que podáis soportar. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Mateo 6:8b. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Yo creo que antes de nosotros haber recibido la salvación, no sabíamos que teníamos que hacer esta oración, Señor, salva. Pasábamos una circunstancia, tal vez, y seguimos pasando, y ahí está la esperanza, ¿no? Pero nuestra esperanza es nuestra salvación, el Señor Yehoshua. Y bueno, en relación con la parashá, la Haftará y el Evangelio, también nos enseña, dentro de esta salvación del Señor, nos está hablando en Génesis 18:14 sobre Sara y su hijo Isaac, y el mensaje que le traían, que recibió. Y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pues ya sabemos el contexto, Sara era estéril. Y luego este hijo, vamos a ver, vemos más adelante, que fue llevado a ser sacrificado. Era un hijo que no estaba, como dice aquí, era un hijo no esperado, o sea, ya lo esperaron, pues ya no iba a venir, era un hijo no esperado, pero luego recibe una promesa y luego este hijo va a ser llevado a ser sacrificado, ¿no? En la Haftará que estamos leyendo en el verso 16, la Shunamita y su hijo. Por este Moed, conforme al tiempo, estarás viva, vigorosa tú, abrazando un hijo. Que luego este hijo durmió y despertó. Y en el Evangelio, en Mateo 1:21, María y Yehoshua Hamashiach. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y salvó a su pueblo de los pecados. Y este es el hijo de la promesa, la salvación de Dios. El mensaje que el Señor nos ha traído en su palabra. Eso es, hermanos. Gracias, Anita. Como decía Anita, quizás tenemos alguna otra pregunta, comentario. Si no, yo quisiera creo que abundar en algo que ya nos dijo Anita. ¿Sí? Si no, tenemos alguna pregunta, comentario por acá. ¿No? Vale. De pronto, Anita, ¿le puede poner de nuevo, por favor? La primera parte nada más para tenerle ahí en la pantalla. Gracias. Gracias. Sí, los primeros versículos, por favor. Ahí está. Gracias.
Entonces, lo primero que quería, digamos, poner sobre la mesa era lo siguiente. Cuando en algún momento nos sintamos sin salida, en algún problema como esta persona, que era una cuestión económica, que es cuando por lo general nos sentimos ahogados, ¿no? Pero digamos, en general los problemas, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiábamos Santiago que decíamos que eran las pruebas, los refinamientos y todo lo demás? ¿Se acuerdan con qué le habíamos relacionado? ¿Se acuerdan con qué palabras le relacionamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Se recuerdan? Las obras, no sé. No. ¿Con qué tenía Mm, que ver la prueba, el refinamiento y demás? ¿Con qué tenía que ver? Con la paciencia, que era sí. resistente. Algo más, algo más era. Con un sinónimo de falta, digamos, ya dije, con las faltas, con una carencia. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de eso? Que las pruebas, los refinamientos son faltas y que eso producía perseverancia, paciencia y demás. Y fíjense, esta persona estaba en una, entre comillas, prueba, ¿no? Pero estaba pasando una carencia, le faltaba algo. Y en este caso, ¿qué era? Algo económico. Pero en general los problemas son porque faltó algo. Y de hecho, es una forma de enfocar los errores, los problemas que tengamos en los trabajos, es porque faltó algo, faltó tiempo, faltó investigación, faltó cuidado, faltó alguna cosa, algo faltó. Y producto de eso es que se dan los problemas. El asunto es que para resolver eso, por lo general nosotros nos sentimos en ese sentido, porque aquí lo que está lidiando el Señor es con la llenura de esa falta, que es lo que decía Anita. Cuando nosotros estamos en un problema, estamos evidenciando una carencia, un hueco que hay que llenar. Y lo que primero es que a veces uno siente esa sensación de vacío, de falta, de ausencia, pero rara vez uno sabe por qué, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, con esta primera mujer, con esta mujer viuda, ella sentía la falta, sentía como suele decir el meme, ¿no? Las deudas le están respirando aquí, ¿no? Le están respirando aquí en la nuca, pero no sabía muy bien por qué. Sabía, lo que quiero decir es, se sentía ahogada, pero no sabía por qué, qué hacer. Y lo que el Señor le dice es, ok, tranquila, ¿qué tienes? Y eso es algo bien simpático, porque la respuesta de la mujer de esta viuda, como bien lo decía Anita, nos hace caer en cuenta una cosa, y nunca no tenemos nada, ¿sí? Nunca no tenemos nada. Es muy complicado, digamos, que alguien no disponga de algo. Algo habrá. Siempre hay algo, aunque sea algo chiquito, algo pequeñito, algo insignificante, entre comillas, pero siempre hay algo. Y ese algo que nos queda a veces es la solución. Ese algo. Y por eso, para salir, digamos, de los problemas, ¿no es cierto? O digamos, una de las formas bíblicas de salir de problemas cuando alguien pide ayuda, a veces no es tanto de decirle, de venirle con la solución, sino de hacer esto que hizo. Esto es una estrategia, digamos, para solucionar problemas. Que fíjense, es la del doctor. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Si la persona misma no sabe ni qué le duele, pues ahí es complicado. ¿No? Imagínense que vayan del doctor, doctor, me siento mal, ¿pero qué le duele? No sé, pero me siento mal, estoy terrible. Bueno, pero algo le ha de doler, algo le ha de doler, los ojos, la cabeza, la mano, cuando camina, cuando habla, cuando respira, díganos algo. Entonces es importante acá saber que primero cuando encontremos un problema de estos, es importante saber, o por lo menos detenernos a preguntar, ¿qué le duele? ¿Qué pasa? Ok, tiene deudas, muy bien. ¿Por qué tiene deudas? Y en el caso de las deudas, por lo general es alguna cosa que no se previó, es alguna cosa que no se advirtió con tiempo y pues llegó a un punto de sobreendeudamiento y fatal. Entonces de ahí la solución es, ¿qué tiene que hacer? Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Venda. ¿Qué tiene para vender? Sí. Entonces fíjense que esto es algo bien simpático porque lo que aquí, hablando en términos un poco hasta económicos, así un poco diferentes, ¿qué está haciendo aquí el profeta Elías? Eliseo, perdón. ¿Qué está haciendo el profeta Eliseo? Ahorita, digamos, le está financiando su negocio de aceite. Le está impulsando su emprendimiento de aceite. No, imagínense ustedes, a ver, ¿cómo que no tienes nada? A ver, algo has de tener. Tengo un poquito de aceite ya, con eso salimos. Tú pide acá, tal, te doy la idea millonaria y tú ponte a hacer las cosas.
¿ya? Entonces le impulsó su emprendimiento de venta de aceite. Entonces, fíjense, eso nos anima mucho a nosotros para no ahogarnos. A pesar de que es cierto que haya problemas, que haya cosas, también es bueno en esos momentos sentarnos un ratito y decir, ok, ¿qué tengo? ¿Cómo salgo de esto? Porque a veces los problemas se acrecentan porque no salimos de decir, es que tengo un problema, es que tengo un problema, es que no sabe cuántos problemas tengo, es que esto está complicado, es que esto no se sale y no sé cómo hacer y no sé cómo hacer. Entonces, cuando uno se centra en solo ver el problema, pues nunca va a salir. Es muy, muy complicado que salga de ahí. ¿Sí? Entonces, una de las soluciones cuando nosotros nos sintamos ahogados, tal vez como esta persona aquí, sea por deudas, por cualquier otra complicación, es alejarse un poquito del problema y decir, ok, ¿qué tengo que me pueda ayudar a solucionar esto? Y si yo no puedo ver lo que yo tengo, pregunte a alguien, pida consejo, ayúdenme, cómo cuento el problema y cómo lo salgo. Y a veces la otra persona dice, oye, pero tú tienes esto, tú sabes aquello, hazle así, hazle asado, ¿sí? Y les cuento algo que me pasó hace poco. Ustedes saben que en mi trabajo a veces tengo que enfrentar unos problemas muy, muy, muy complicados, jurídicos, y me tocó un caso que fue horrible, porque, porque era un caso antiguo, antiguo. De hecho, la anécdota que contaba con el jefe es que ese caso fue presentado ahí en el trabajo y yo ni siquiera me había inscrito en la universidad. O sea, ese caso me estoy esperando que me gradúe, que pase todo lo demás y entonces recién para que alguien le resuelva. Y el problema fue que era un caso muy feo, con muchos, muchos problemas, con muchas cosas que considerar y demás. Y claro, cuando ya se mandó a los otros lugares que tienen que observar y mandar sus peros, mandaron algunas cosas súper feas que honestamente yo no sabía cómo tratar. Yo no sabía. Y yo le tenía pánico, terror a ese caso precisamente por eso. Y de hecho, mis jefes incluso le tenían también un poco de cuidado a ese caso porque es que era feo, por todas estas cosas que uno, digamos así, no sabría mucho cómo tratarlos. Así que lo interesante fue que ahí pude ver esto. Entonces fue como se suele decir, al toro por los cuernos. Entonces, ok, ya, tengo este problema, ya, ¿a quién le toca solucionar? Pues si no soy yo, nadie aquí, a mí me tocó. Okay. Al toro por los cuernos, a ver, tengo este problema, ok, ¿qué me dicen acá? Ok, ¿qué sé? Es verdad que no sé todo lo que me están diciendo acá, ya, no sé, es cierto, no lo sé. Pero ¿qué sí sé? Y a partir de lo que sí sabía, pude lograr salir y bendito Dios salió bastante bien el caso. ¿Sí? Y seguramente de esta manera ustedes pueden encontrar alternativas a cualquiera de sus problemas partiendo con este sencillo esquema, diciendo, sí, es cierto, tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una carencia, tengo algo que me estorba por el momento, pero no se soluciona solo describiendo el problema, se soluciona, ok, diciendo, ok, ¿qué, qué tengo, aunque sea poquito, pero qué tengo que con eso me sirva para solucionar el problema? Y esto obviamente estamos hablando dentro de los parámetros de ser guiado por el Señor, orar, pedir consejo y demás. Pero en últimas está en eso, en sentarse un rato a ver más allá del problema. Y siempre nos vamos a dar cuenta que tenemos algo, aunque sea chiquito, con lo que se puede trabajar. Y eso es lo importante. Y lo segundo, que los problemas se resuelven trabajando. Eso es algo que a veces no nos gusta, porque el ser humano cuando se enfrenta a una dificultad, lo que quieren es que le quiten. ¿No? Que el problema de repente me duerma, me despierto y ¡puf! Ya no hay el problema. Y no, los problemas se resuelven trabajando. Los problemas se resuelven enfrentándolos. Y así, digamos así, sí podemos sacar esta conclusión. Los No, problemas se Josué, resuelven trabajando. ¿Sí? con referencia a lo que acabas de decir, y en el verso 4 dice, y entrarás y cerrarás la puerta por ti y tus hijos y derramarás sobre todos los utensilios estos y el lleno muévelo. Y yo decía, esto es como entrar a orar, pero entrar a orar con acción. Exacto, es haciendo. Porque a veces pensamos que, Señor, ayúdanos, Señor, Señor, enséñame, Señor, dame la luz. Sí, sí, es cierto. Es verdad que hay que orar así. Pero no gano nada si solo digo, Señor, ilumíname. ¿Ya? Es alguna cosa así, ¿no? Entonces, no funciona así. El asunto es, sí, Señor, ayúdame, enséñame, pero ¿qué tengo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Entonces, es una cuestión que si ustedes se imaginan, no sé, a veces el cerebro funciona como en la computadora, ¿no? Como en la computadora, ustedes, tal vez todos trabajamos frente a una computadora, estamos ahí frente, y es como cuando tenemos muchas ventanas abiertas.
Entonces es la cuestión de a veces de organizar las cosas, a ver qué pasa, esto es de acá, esto se cierra, esto necesito, no se cierra, que si se poner en orden las ideas. Y eso es una cuestión de hacer. Y cuando uno comienza a decir, sí, señor, dame luz, ¿qué hago? Tengo este problema, tengo acá, pero también tengo esto, tengo lo otro, hice aquí, me equivoqué acá, tal, 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 tal. O sea, cuando uno comienza a poner en orden las cosas, es el asunto. Y como lo decía Anita, es una cuestión muy práctica. Y creo que podemos llevarnos por eso. Si tenemos un problema, hay que trabajar el problema. No hay que hacernos los locos, porque si nos hacemos los locos del problema, se complica. Y después vamos a pasar el tiempo y no vamos a solucionar el problema. ¿Sí? Es como, por ejemplo, hay una anécdota de un orador griego antiguo, que llegó a ser, según se dice, uno de los más grandes, pero que era tartamudo, que no tenía buen volumen en la voz para ser esos oradores y tal de la época. Entonces lo que él hizo fue decir, sí, sí, tengo este problema, y lo que hizo fue ponerse a entrenar. Entonces, ese es así el asunto, es el asunto, y no tiene nada que ver con estas historias motivadoras ni nada, es una cuestión en realidad muy práctica. Y ya cuando se coge, digamos, cuando se coge ya el hilo, después es cuestión solo de ir, de ir aplicando. Y lo bonito de esto es que uno aprende a perder el miedo, porque a veces los problemas están muy ligados a la sensación de miedo, de pérdida, de no saber qué hacer, de tal. Entonces, cuando uno enfrenta un problema y lo logra solucionar, lo siguiente es que lo pierde el miedo. Se pierde el miedo y ya no hay ese temor de, "Ay, ¿y si me equivoco y tal?". Por último, uno dice, bueno, si me equivoco ya sé cómo salir. O sea, si salí de esta, pues ya uno gana confianza y tal. Entonces es eso, lo que el Señor en últimas nos pide y nos enseña, es a que seamos personas que no le huyen a los problemas y que eh, ¿qué se dice? Sí, o sea, no se concentran solamente en el problema, o sea, no se quedan ahí, no se estancan, esa es la palabra que está buscando, no se estancan en el problema. No se encasillen. Exacto, no se encasillan ahí en el problema, sino que es cierto, tenemos problemas, tengo una dificultad, algo pasó, pero ok, con la ayuda del Señor, de los hermanos, salimos adelante, ¿sí? Por eso es que llama bastante a veces la atención cuando amigos y cuanto más de hermanos están en una condición, pero una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y no salen, y no salen, y no salen, y no salen, y no salen. A veces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Algo habrá que pasar. Y a veces hay casos y casos, pero digamos, lo normal es eso, que cuando veamos un problema, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Haga, salga y dele, o sea, y trabaje. Y verán que trabajando los problemas se superan, ¿sí? En términos generales. Eso por este lado. Y por el otro, me di cuenta de una cosa, que en el fondo de todo esto está precisamente el tema del control, de saber quién manda, de saber quién manda. Y si yo les pregunto a ustedes quién manda en su vida, seguramente me dicen Dios, no el Señor, la palabra, ¿ya? Pero eso es como que lo tenemos automático, pero en realidad en los problemas difíciles es cuando uno aprende a confiar en el Señor. Y es cuando uno aprende y uno a veces como humano le cuesta saber que uno no tiene el control de la vida de uno. Y eso a veces cuesta. Cuesta saber que yo no estoy en control de mi vida. Cuesta. Y puede sonar contraintuitivo, pero es verdad, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no saben que ustedes no son de ustedes? Que vosotros no sois vuestros. Eso cuesta, cuesta un poco entender que no son mis pensamientos, que no es mi cuerpo, que no es mi familia, que no son mis hijos, como decía, ahí no recordaba Anita. Tanto es así que hasta en hebreo, que incluso en hebreo no existe el verbo tener, ¿no? Se dispone, cosa está a disposición, pero no se tiene. Entonces, cuando uno lee este tipo de pasajes, además de la conexión que hay con digamos, el nacimiento sobrenatural de un niño y demás, y su muerte y tal, y su resurrección y demás, ¿cierto? Lo que está en el fondo es el tema de la confianza en el Señor, de saber quién manda, y ese es el tema, saber confiar, ¿sí? Y la confianza es eso, es saber que yo no estoy al mando, porque si yo estoy al mando se descontrola el asunto. Y cuando confío en el Señor es eso, estar consciente de que yo no mando en mi vida, de que yo no tengo el poder para hacer algo sobre mí, ¿no es cierto? Sino que Dios es el que tiene el control de todo y que Él sabe lo que hace. Y que aunque me pase por una estrechez alguna cosa, diremos seguramente, como dijo la Shunamit, hay shalom, shalom, hay shalom, ¿sí? Y es muy, muy bonito esto, porque la actitud de la tsunamita es la que deberíamos tener todos ante un problema, especialmente cuando se ocasiona el problema o hay alguna dificultad, a partir de algo que Dios mismo nos dio, que uno no pidió.
¿vale? Entonces es como cuando, por ejemplo, no sé, se nos daña el celular, por ejemplo, ¿vale? Se nos daña el celular, ¿qué hacemos? Al ¿Qué pasa? técnico. Al técnico. ¿Y qué hacemos cuando le dejamos al técnico? El técnico, cuando es bueno, suponiendo que sea uno bueno, no de estos a veces que hay pillos, ¿no? Suponiendo que es uno bueno, ¿uno qué hace? Busco un reemplazo mientras. No sé. Bueno, supongamos que no hay para el reemplazo, le dejamos ahí el celular, ¿y uno qué hace respecto a ese celular? Ah, no sé si quieres decirme desespero porque ya no me puedo comunicar con el resto, ya no estoy informada según, no sé. Bueno, pero respecto del celular, ¿cuál es? Me olvido del aparato por un momento. Esa, ¿Qué es? exacto, no estoy ahí, pero verá, por favor, hágale bien, pero verá el tornillo, pero verá, no, sí le está haciendo bien, pero, o sea, uno está ahí. O sea, por último, si uno estuviera así en ese momento, así de intenso, ¿qué le diría el técnico? Vea, señora, llévese, Vea, vaya de aquí. déjeme, o sea, yo sé hacer, usted sabe, ya, si usted sabe, haga, no sabe, déjeme, ya, déjeme actuar. ¿Ya? Entonces es algo muy bonito porque es como que si aquí la Tsunamido entendió la cosa y nos enseña mucho. Cuando hay un problema, ¿a quién voy? ¿A quién acudo? Lo que decía Anita, adiós, adiós. Pero, y esto es lo bonito, como decía Anita, cuando le va a buscar al profeta Eliseo, a pesar de que había templo y todo lo demás, me encantó lo que dijo, porque no le fue a buscar a Eliseo, fue a buscar al Señor. Y, pero fíjense, no hay que perder el esquema. Uno busca al Señor incluso a través de un hermano. Es lo que quiero decir. Porque a veces nosotros nos hemos vuelto, o sea, hemos obviado ese paso de ir a Eliseo. Entonces uno quiere ir directamente al Señor a veces y el Señor dirá, oye, pero como que si no estuviera solito aquí en el mundo. Entonces es bueno primero como nosotros desarrollar esto de que ir al Señor o procurar una ayuda de parte de Dios también es y comienza por apoyarme en mi hermano, apoyarme en mi hermano y mi hermana dentro de la congregación, quiero decir. Y seguramente ahí el Señor también va a dar alguna salida. Y lo segundo, lo que estaba en el fondo y lo que les quería también comentar es precisamente esto. Cuando uno tenga un problema, lo que hay que hacer es eso, es ir al Señor directo, ¿sí? Que a veces uno diría, por cosas tan chiquitas voy a molestarle, no, es que para eso estamos, para eso está, para eso es que hay línea directa con el Señor, ¿no? Para eso es que estamos los hermanos para apoyarnos, ¿sí? Incluso para cualquier cosa, o sea, para la alegría, para la tristeza, estamos ahí. Y estamos juntos, digamos, en esto, y es una buena cosa que nos apoyemos. Y lo segundo, que esa es una forma de demostrar la dependencia del Señor. A veces pensamos que demostrar dependencia del Señor es como oro, como estudio yo solito. Y no, la dependencia del Señor también se muestra cuando primero, digamos, o procuro o priorizo el apoyarme en algún hermano o hermana. Eso también es importante. Y eso es otra forma de ver, de mostrar la dependencia que tenemos hacia el Señor, hacia Dios, sujetándonos los unos a los otros, como dice también el Evangelio. ¿Sí? Y cuando el Señor dé la solución, nos vamos a dar cuenta que uno tiene que estar tranquilo y soltar el problema. Y es algo que también debemos aprender mucho nosotros, que nos cuesta por nuestra forma humana de ser, el soltar los problemas. Sí, el guau está muerto. Yo, puede, y es una cosa que a veces puede sonar o muy obvia o incluso hasta grosera. Es cuando hay alguien que está muerto. ¿Usted puede hacer algo? ¿Puede usted hacer algo? No. Entonces, ¿qué gana? ¿Qué gana agitándose? ¿Qué gana llorando? Lo que sea, ¿qué gana? ¿Qué puede hacer usted? Llamar a alguien que actúe, al médico, lo que sea. Ya, haga eso, haga lo que esté dentro de su alcance. Lo demás ya deje que el profesional se encargue. Es soltar el problema, ¿sí? Y eso nos enseña mucho esto. Y es lo que hizo también Abraham, ¿sí? Bueno, el Señor me pide que sacrifique a mi hijo. Bueno, Dios sabrá. Dios sabrá si lo resucita, si me da otro, si yo qué sé, ¿ya? Pero Dios sabrá. Yo cumplo con lo que me dice porque el proyecto no es mío. Así de sencillo. Y, y David también cuando murió su hijo. Exacto. Antes de que muera estaba triste y cuando murió su hijo comió porque ya lo soltó, o sea, ya Claro, vio que era una decisión del Señor. claro, dijo, ya qué voy a hacer. Ya se murió el guagua, ya se acabó. Sí, cuando estaba vivo había esperanza, ahorita ya se acabó. Ya el Señor ya me dijo qué va a pasar. Estamos listos y vamos adelante. ¿Sí? Entonces, fíjense, es una actitud que en últimas eh, eh, no nos llena mucho de ilusiones, ni de, ni de, ni de, ni digamos, ni de esa
ni de esa como nitro que nos a veces se suele impulsar a partir de estos mensajes, ¿no? Porque vale la pena decirlo, de estos tipos de estas porciones, o de estas, sí, estas porciones que suelen tener este mensaje, o estas enseñanzas, por lo general las personas suelen salir como que muy motivadas, pero resulta que en realidad no. En realidad lo que nos está enseñando no es meternos nitro. Ustedes han visto en estas películas incluso de carreras, de carros, o cómo funciona eso cuando ya están, están compitiendo y meten eso le meten nitro al carro, ¿no? Le meten nitro, así, ¿cierto? Y es como que les da un boom. Bueno, la motivación es nitro, es nitro. Entonces es como que el carro va bien, le meten el nitro y tiene un impulso extra, pero resulta que eso primero daña el carro, no es permanente, y, o sea, en realidad, hasta cierto punto, es perjudicial. Entonces, estas porciones en realidad no nos sirven o no deben ser tomadas como ese impulso, como motivación, ¿no? Como ese nitro que, entonces ahora sí, a solucionar mis problemas. No, es todo lo contrario. Nos debe más bien poner los pies en el piso para analizar y dedicarnos un buen tiempo a analizar nuestros problemas, las cosas que haya que superar, y orar y pedir consejo y trabajar. O sea, imagínense ustedes lo que le tuvo que significar a estas dos mujeres. El pedir las vasijas, no es que fue una cuestión, aquí leemos en un versículo, y pidió a sus vecinos vasijas y las llenó con aceite. Ahora pónganle ustedes a cuánto se habrá demorado incluso la mujer, y enalbardó un asna y se fue al Monte Carmelo. Salimos en un versículo, pero resulta que hasta enalbardar el asna, hasta alistarle, y después hasta que vaya al Monte Carmel, y hasta que regresen, o sea, fue un tiempo. Y eso es lo que a veces el texto, por leer, digamos así, un poco apresurados, nos saltamos. Y el tema es que aquí hay mucho trabajo en el medio. La historia nos cuenta lo más importante, pero también nosotros, es trabajo de nosotros es saber que hay el trabajo intermedio, entre el que alistó las jarras y las llenó, o sea, entre el que pidió las jarras y ya estuvieron llenas, hubo un trabajo de pedir, hubo un trabajo de mandar a los guaguas, de cerrar la puerta, de llena, 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 pasa otra llena, coge, carga. O sea, hubo un trabajo de, a ver, presten esta asna, traigan los criados, vamos, viajemos por donde es, vamos, camina, camina, camina. Ya le encuentran, regresa, regresa. O sea, hay un trabajo que hay que hacer, ¿sí? Nosotros a veces, como les decía, como que nos gustaría mucho que haya el problema, lo identificamos y de pronto, pum, Dios es un sas, chas, solucionado el problema. Y no es así, no funciona así. Los problemas se solucionan trabajando. A veces hay que llorar, a veces hay que trasnocharse, a veces se solucionan más rápido, pero hay que trabajarlos, no hay que evitarlos. Así que si es que una de las cosas que también podemos extraer de acá es a los problemas no hay que hacerles el quite, a los problemas, a las dificultades hay que enfrentarlos. Y eso sirve para todo, para problemas de pareja, para problemas con los hijos, en el trabajo, entre amigos, en problemas personales, cosas no se solucionan haciéndoles a un lado, haciéndose los locos, no, se soluciona enfrentándolos. Y cuando se los trabaja, entonces hay fruto, hay una solución. Así que si también algo podemos aprender o algo más podemos aprender, que es algo muy, muy práctico, es no le tengamos miedo a los problemas que tenemos. Con la ayuda del Señor se ha de hallar una solución, pero tenemos que estar conscientes de que hay que trabajar sobre esos problemas y no hay que hacernos los locos. Para eso estamos en este mundo. Y cuando el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, era eso. En el mundo tendrán, vean, lo que más hay es problemas. Y ahí en el trabajo y en el medio de los abogados solemos decir, hay una frase que suele decir, benditos sean los problemas porque de eso comemos. El día que la gente vive en paz, los abogados se mueren de hambre, ¿no? Entonces, eh, el mundo da un montón de problemas, pero lo bonito para nosotros como pueblo, no para nosotros como pueblo, es que tenemos al Espíritu Santo, al Señor, que nos enseña cómo sobrellevarlos, o sea, cómo trabajarlos de una mejor manera, de una manera bíblica, santa. ¿Sí? Eso. Entonces, quizá tenemos alguna otra pregunta. Muchas gracias, Anita, también por compartirnos. Gracias, Anita. Y no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, y si no, podemos ir terminando por ahora. Carmita o Estevita. No, mejor despintada. Sin pintura en la cámara. Ya, y yo estaba viendo que algo que conecta tanto la parashá con la Haftarah es el tema de cerrar la puerta.
que claro, el evangelio clarito nos revela, como dijo Anita, pues eso me hace acuerdo al tema de la oración. Ujú. Pero yo me pregunto, ¿qué es esto de cerrar la puerta? Sí puede ser obviamente el hecho físico, ¿no? De ponernos aislados en algún lado cerrando la puerta. Pero a veces la puerta de nuestra boca. Mm. O sea, como cuando la verdad tenemos alguna situación, lo primerito que queremos es correr y decir ayuda, auxilio, miren, así, ¿no? Y justo ahí quizás el Señor dice primero, cierra la puerta en ese sentido. Después de eso, como que Él puede dar dirección y quizás pasarle como a la viuda del profeta que vio al varón de Dios. O sea, vio donde podía encontrar consejo, no en cualquier lado que no fuera, donde hubiese una respuesta segura. Entonces, cerrar la puerta. Entonces, ahí en el verso 4, Anita, ¿puedes poner, por favor, el texto? 4 y 5. Solo para, pues, o sea, ver como una conexión. Entonces, el profeta le aconseja, ¿no? Le había dicho, pide para ti utensilios de los vecinos. En el 4, y entrarás y cerrarás la puerta. O sea, como dijeron, le dio un emprendimiento, una forma de hacer, pero un milagro de por medio. Entonces, entrarás y cerrarás la puerta por ti y por tus hijos. Y derramarás sobre todos los utensilios y el lleno mueve. Ahí aparece, cerrarás la puerta. En el 4, ella obedece y se fue de con él y cerró la puerta. En favor de sí, en favor de sus hijos, ellos le acercaban a ella y vertían. Ahora vamos al 33. Este técnicamente ya es cerrar la puerta por el tema de oración, ¿no? Y entró y cerró la puerta por ellos dos y entró en juicio hacia Hashem, hizo oración. Entonces, esto es lo que la Anita conectó, o sea, como orar haciendo acción, orar también en secreto. Pero lo interesante que me pareció también es que conecta no solo con la parashá en lo que ya se ha dicho con relación al Hijo milagroso y su muerte y su resurrección, sino también con el tema de Lot. Entonces, en Génesis 19:9 dice, mas ellos le dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos y acometieron contra Lot. Era cuando la gente mala, pues la gente que vivía en la ciudad, vino a Lot queriendo pues acceder a los mensajeros que habían venido a posar en casa de Lot. Hazte a un lado, este vino como extranjero, dijeron, ya está actuando como juez, ahora te trataremos peor que a ellos. Y estaban a punto de romper la puerta. En el verso 19:10 de Génesis. Pero los dos hombres, ¿cuáles? Yo pienso que aquí dice Anashim, pero eran los mensajeros que fueron, ¿no es cierto? Los Malachim. Pero estos dos extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y aquí ocurrió otra vez, y cerraron la puerta. Y una vez que se cierra la puerta, ocurre el milagro. A los hombres que estaban en la entrada de la casa, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces, por un momento estaba aquí comentando con mis hermanos y decía, ¿qué será esto de cerrar la puerta? ¿No? O sea, la boca, por algún lado dice que cerremos la puerta de nuestra boca, ¿no? O sea, cerrar la puerta en parte sí es hablar, pero ¿qué podríamos entender de esta parte de Job, cerrar la puerta? Obvio que era una puerta física, ¿no?
Pero yo pensé, no, era la maldad que estaba afuera y que quería entrar en la casa de Lot y que quería dañar lo que estaba dentro de la casa de Lot. Entonces pensé que son también a veces como puertas. ¿Por qué llegué a un estado de calamidad, de endeudamiento o alguna situación como en el primer caso de la viuda? ¿Qué pasaría con el siervo, no? ¿Por qué terminó endeudada? O porque ya pasó muchos días y ya pues no había quien traiga el sustento. ¿Cómo será lo que pasó ahí? Pero en todo caso, en este tema de Lot, o sea, es como que me vino a cerrar la puerta. O sea, a veces hemos abierto nuestras vidas a áreas que Dios ha dicho por ahí no vayan. Situaciones espirituales, situaciones de cosas que están fuera del orden de la escritura. Entonces, si quieres ser sanado, si quieres prosperar, o sea, cierra esas puertas, o sea, porque si esas rendijas están abiertas, pues Satán se va a seguir metiendo para destruir, va a seguir echando mano. Entonces, bueno, queriendo esto porque me pareció muy abundante el cerrar la puerta y que eso, el evangelio plenamente nos conecta con la oración, o sea, la dependencia de Dios. Nadie nos va a sacar sino Él. Dios puede usar a uno, a los vecinos, al profeta, a cualquiera, pero, o sea, la primera cosa es ese reconocimiento de que solo en Él hay salvación. Entonces, eso quería como hacer notar, ¿no? Que me pareció muy, muy bonito. Y también la palabra, Anita me estaba preguntando la palabra, ¿dónde está la famosa palabra? Refinamiento. No nos ha sobrevenido ningún refinamiento, que a veces se dice como tentación, ¿no? Pero estábamos viendo que esa misma palabra, en el contexto, dependiendo de quién viene la acción, ¿no? Si es Dios quien está tratando con nosotros, Él nos está refinando para, pues, llevarnos a un nivel superior. Claro que si es el otro, a través del otro que envía dardos a nuestra mente, pues levanta nuestras concupiscencias. Entonces quizás ahí se puede, dice, porque vosotros sois tentados de vuestras propias concupiscencias, entonces es algo que nace de adentro, ¿no? Entonces, distinguir esas cosas, pero lo que me gustó es que la raíz pues, de refinamiento es nasa, y la palabra milagro es nes, es las mismas dos primeras letras. Entonces, José estaba diciendo que no, pero bueno, segura, es la idea que yo tengo. Entonces, es cada vez que Dios permite en nuestra vida que entremos a un refinamiento, es porque Dios va a manifestar un milagro. La mujer entró en toda esa situación que ella no pidió, hablando de la tsunamit, pero y vino un milagro. Entonces hay veces que esta mujer entró también en ese refinamiento y él era profeta. Me temo que el esposo dice, era el siervo, era siervo de Dios. No es que quedó endeudada porque hizo malos negocios o porque alguna otra cosa, sino seguramente porque pues tenía un salario de profeta de alguna forma, ¿no? Y ya no había el profeta que traiga la provisión a la casa, pero ocurre el milagro, o sea, en ambos casos se ve milagro, ¿no? Entonces, bueno, viéndole desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, aunque Nes también es claro, es como el estandarte donde fue levantado nuestro Señor, ¿no? Un palo así, ¿no? Entonces, eso quería comentar, como que eran cositas que me habían como impactado y pues para meditarlo. Vale, gracias, Carmita. Sí, estaba moviendo la cabeza porque me había confundido. Es que hay otra palabra cual es como homófona con nes. Es otro raíz. Vale. Natita estaba también levantando la mano. Con respecto a lo que dice Carmita, y me hizo acuerdo el comentario que hizo Alondra, es eso también, es cerrar la puerta. No, sí es cierto que los niños tienen su propia personalidad y demás, pero cuidarnos, poner los límites y cerrar la puerta a las cosas externas que les pueden hacer daño.
es buscar la sabiduría para poder cerrar la puerta. Eso me vino a la mente cuando Carmita comentaba aquello. Así es, sí. Sí, justo, ¿no? El cerrar la puerta. Y fíjense ustedes que tiene que ver mucho con el Atzeret. ¿Se acuerdan ustedes de la cita? Que es del Atzeret, de la asamblea. ¿Se acuerdan? El Shmini Atzeret. Ujú. Y se acuerdan que Atzeret significa retención. Pero era porque se cerraba la puerta y entonces se congregaba. Y era precisamente el momento en el que ya no hay más tiempo y estamos ya con el Señor y demás. Entonces tiene que ver mucho con eso, porque también el Señor es muy, muy pedagógico en eso. Nos enseña de muchas maneras el tema de cuando tienes que enfrentar las cosas de manera santa, tienes que, por así decirlo, aislarte, ¿no? Aislarte, y eso es cerrar la puerta, hacer un atzeret, hacer una retención, hacer una distinción. Sí, muy, muy útil. Gracias, Carmita. Vale. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, Abby. Bueno, yo más que pregunta era como más vale una observación y creo que en verdad esta ha sido una enseñanza muy bonita. Los aportes de Nati, de Carmita, de Anita han sido muy buenos porque sí es medio complejo entender el contexto en el que se ha ido leyendo, o sea, frecuentemente lo que pasó con Lot y ya darle un sentido práctico en las cotidianidades que uno puede sobrellevar en la vida diaria ayuda a entender aún más. Y sin duda creo que también esta última parte que Carmita precisó de la importancia, ¿no? De esto de cerrar la puerta, que a veces hasta como adultos se nos vuelve muy difícil comprender, pero que es necesario también entender que es una forma de proteger y de también tener los límites que mencionó Anita en la primera parte. Entonces, más vale agradecerles porque estuvo muy bonito, muy entendible y creo que mientras más se entienda en la vida diaria o en la vida práctica, uno también va aprendiendo de la importancia de mantenerse en la palabra y de llevarlo a la vida, que eso es lo más difícil, creo yo, ¿no? Y eso, nada más. Sí, es. En pocas palabras, lo que nos queda es ejercitarnos en esto. Sí, no queda más que ejercitarnos en todo lo que hemos visto. Sí, y no está por demás recalcarlo. Cuando hay algún problema y necesitemos ayuda, pues para eso estamos entre todos, para apoyarnos, para compartir. Y fíjense, compartir experiencias, compartir eso es muy, muy importante. Porque a veces nosotros, especialmente los jóvenes, enfrentamos esto de que parecería que somos las primeras personas que se enfrentan con algo en la vida y resulta que no, que es la primera vez que nos pasa a nosotros, pero no somos los primeros en la vida que toda la humanidad que les pasa eso. Entonces, por eso es muy importante el compartir experiencias, el conocernos, el conversar y demás. Vale, entonces creo que no hay alguna otra pregunta y podemos ir terminando, ¿cierto? Vale, entonces bendito Dios.